Bien, buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir este espacio que, viendo en retrospectiva, hace 4 o 5 años iniciamos un trabajo con el PEIS, la Mesa de Concertación, OIT y Cáritas, para empezar a poner en la agenda de discusión pública estos temas de pensiones no contributivas. Y fue un evento bastante grande con 200 personas en OIT, en la cual presentamos una publicación que creo contribuyó a que más adelante, 2 años después, en el debate electoral del año 2011, el tema de las necesidades y demandas de la población adulta mayor entrara en agenda, ¿no? Entonces, simplemente ese es un momento más en ese largo camino de trabajo. Yo voy a tratar de resumir una presentación que duraría más que 15 minutos que tengo, así que empiezo de una vez. ¿Cómo se mueve esto? ¿Esto? Bien, rápidamente es el plan de la presentación, una primera sección de antecedentes, definiciones, una visión de la población peruana a largo plazo, tendencias, el cambio poblacional en los departamentos y algunas implicancias para el cambio de este cambio poblacional en salud y pensiones. Estos resultados son un resumen de un estudio que hicimos en la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas acá en el Perú, sobre las implicancias del bono demográfico en los departamentos del Perú. Entonces, nos propusimos dar cuenta de la heterogeneidad del cambio poblacional y sus implicancias en salud, educación y pensiones a nivel de cada departamento. Primero, algunas definiciones básicas. Transición demográfica, el periodo en el cual una sociedad pasa de un régimen de alta mortalidad y alta fecundidad a un régimen de baja mortalidad y baja fecundidad. El Perú está en pleno proceso de transición demográfica como promedio. Hay departamentos que están mucho más avanzados, departamentos que están más atrasados en ese proceso. Este término bono demográfico empieza a usarse en la literatura a partir de unas investigaciones que realizan unos investigadores de la Universidad de Harvard, David Bloom a la cabeza, que da cuenta del, es decir, durante este periodo de transición demográfica habría un bono que es cuando la población en edad de trabajar de 15 a 60 años, a 59 años en general, es mucho mayor que la población dependiente, menor de 15, mayor de 60, y cuando el envejecimiento todavía no está tan asentado, que sería el caso de Perú, relativamente, ¿no? Sin embargo, la población de 60 y más años en Perú representa actualmente cerca del 9%, siendo que entre el censo del 93 y el censo del 2007, la población general en el Perú creció a una tasa anual de 1.6%, pero la población de 60 y más años creció a una tasa anual de 3.2%. O sea, la velocidad de crecimiento en todas las edades no es la misma. Y el grupo de edades que más rápidamente crece es el de 60 y más años, al doble de la población general. Por otro lado, hay un gráfico que no lo he colocado, que es la relación entre la población de 60 y más años y la población menor de 15. Entre 1950 y el año 2000, más o menos, en ese periodo, la relación es una horizontal. Y desde el 2000 hacia adelante, proyectado hacia el 2050, crece exponencialmente, no exponencialmente, digamos, en términos gráficos, casi con una pendiente, casi de 45 grados. O sea, viene siendo así entre el 50 y el 2000, y a partir del 2000 hasta el 2050 crece de esa manera. Entonces, este periodo de bono demográfico es una de las acepciones más usadas de este gran volumen de población en edad de trabajar. Y por lo tanto, si se invierte en la juventud, adolescencia, en esta población de trabajar, se generarían oportunidades de ahorro e inversión para el mediano y largo plazo. También, como toda oportunidad, el bono puede concretarse o no, si se hacen las inversiones apropiadas. Algunos hablan de que no habría bono, sino habría un pagaré, en caso no se hagan las inversiones apropiadas, ¿no? También otra acepción del bono demográfico es el beneficio de haber aprovechado el incremento significativo de la población en edad de trabajar respecto a la población que depende de ella. Al caer la fecundidad, y vamos a ver las tendencias de estos indicadores, predomina en el grupo de edad de trabajar, sobre todo jóvenes, acelerando el crecimiento productivo y genera ahorro en los hogares.
Hay una figura muy usada en demografía que es la relación 4-2-1 y 1-2-4. ¿Qué significa? Hace 50 años, por ponerles una cifra de referencia, las familias tenían un abuelo, 2 hijos y 4 nietos. Hoy día tenemos 4 abuelos, 2 hijos, 1 nieto. O sea, se ha invertido la figura. Ciertamente estoy caricaturizando en extremo, pero para dar cuenta de la... ¿Por qué? De la situación en la cual la supervivencia en todas las edades está aumentando. No solo disminuye la mortalidad infantil, sino la gente de 60, de 80 años sobrevive cada vez más. Algunas imágenes de cómo algunos países en el mundo, Pakistán, la India, vienen colocando en el centro de la discusión pública y política las decisiones en relación al cambio poblacional y los efectos y beneficios que tendría aprovechar este dividendo o bono demográfico. Esos son los casos de Pakistán y la India. Esto es en el caso del Perú, algunos antecedentes de cómo se ha ido colocando el tema. En el año 2008, en la revista Caretas, apareció una carta de un ciudadano que daba cuenta de un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas que hablaba del bono demográfico. Y desde entonces el tema ha ido colocándose cada vez más en la agenda de discusión pública. Y en el año 2008 Perú Económico publicó un artículo sobre ese tema. El año pasado, en marzo del año pasado, se dedicó un especial de Perú Económico al tema del cambio poblacional y bono demográfico. Este es el trabajo que hicimos en la oficina del UNFPA en Lima y este es otro trabajo de un centro de la investigación de la Universidad de Piura sobre los efectos del matrimonio y la fecundidad y la economía. En algunas definiciones, simplemente como referencias, el ministro Castilla el año pasado daba cuenta en una declaración de lo siguiente, que los niveles altos de crecimiento en este sector, en servicios, tiene que ver con el bono demográfico, es una cita textual, ya que hay más jóvenes en el país que personas mayores y que además tienen mayor poder adquisitivo, lo que explica la alta tasa de crecimiento de consumo privado cercanas a 6%. Un estudio del banco HSBC proyecta que por efecto del cambio poblacional, siendo esta una de las variables más importantes, el Perú sería, según este banco HSBC, al 2050 la economía peruana sería la número 26 en el mundo, cuadruplicando o quintuplicando el ingreso per cápita, por efecto en gran parte del cambio poblacional. Rápidamente un recuento de los cambios poblacionales más importantes en el Perú. Un país que rápidamente pasa de ser eminentemente rural a ser un país eminentemente urbano. Según las últimas proyecciones de población, corrigiendo, entre comillas, las proyecciones derivadas del censo del 93, las proyecciones de población derivadas del censo de 2007 muestran que la población rural en el Perú ya no crece más. Las anteriores poblaciones sí proyectaban un crecimiento. Entre el año 2000 a 2015 aproximadamente la población rural decrece de 8 millones a más o menos 7 millones, en la definición vigente de población rural, que son centros poblados con menos de 2.000 habitantes. Y el Perú es cada vez más, crecientemente más y más urbano. Y hay que dar cuenta ciertamente de esa heterogeneidad. La mortalidad infantil en el Perú entre 1950 y el año 2050. En 1950, 16% de niños, o sea, 160 de cada 1.000, fallecían antes de cumplir un año. Hoy día es más o menos 15, 16 de cada 1.000. Un rápido descenso. El Perú en ese periodo, entre 1940 y estos años, ha casi cuadruplicado su población. El Perú en 1940 recupera su nivel poblacional anterior a la conquista. Cuando llegan los españoles, según diversas estimaciones, en la época de la conquista, habrían habido más o menos 8 millones acá en el territorio peruano, lo que era territorio peruano, y ciertamente hay discrepancias, hay métodos varios entre 2 millones, 39 millones, pero los más acreditados dicen 8 millones y ese nivel poblacional anterior a la conquista fue recuperado recién en 1940. Se ha casi triplicado, cuadruplicado en menos de un siglo, proceso que a otros países les ha tomado 2 siglos o siglo y medio. Duplicar, triplicar su población en la magnitud como lo ha hecho el caso del Perú. Ciertamente el caso peruano no es el único en el mundo. Muchos países en desarrollo han pasado por procesos semejantes. La fecundidad, la cantidad de hijos que tiene una mujer al final de su ciclo reproductivo hacia los 49 años, de 1950, ciertamente es el promedio nacional, hay diferencias urbanos, rurales, por departamentos, ¿no?
Cantidad de nacimientos en el Perú. La cantidad de nacimientos en el Perú alcanzó su máximo histórico en 1991. Más o menos 631.000, 630 y tantos mil nacimientos se registraron ese año. Un crecimiento que tuvo inicio en el siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII empieza a aumentar la cantidad de nacimientos después de haber caído durante siglo y medio, 2 siglos. Posterior a la conquista, la cantidad de nacimientos empieza a aumentar y sigue aumentando hasta 1991 en que alcanza su máximo histórico y desde entonces empieza a descender. Ciertamente, rápidamente, esto tiene influencia sobre la estructura de edades. ¿Por qué? Porque las cohortes más jóvenes empiezan a ensancharse, empiezan a ser más pequeñas. Y además, como la supervivencia en todas las edades aumenta, la gente que llega a 60 y más años es mucho mayor porque cayó la mortalidad infantil, sobre todo. Y las edades de muerte, la muerte prematura va disminuyendo relativamente a nivel nacional. Entonces, la proporción de gente de 60 y más años es cada vez, por eso, mayor. Entonces, por la base y por la cúspide explica en parte la proporción creciente de población envejecida. Y envejecimiento, estamos hablando en términos de envejecimiento demográfico, es decir, la proporción de la población, porque ciertamente hay otro tipo de envejecimiento, el biológico, natural de todos nosotros, y el envejecimiento doméstico, que significa la cantidad de hogares que tienen por lo menos una persona de 60 y más años, que en el Perú es aproximadamente 15%, 15 a 20%, que tiene una persona adulta mayor. Estructura de edades entre el 1950 y el año 2050. Vean ustedes, si ven en amarillo con detalle, esta población menor de 15 ya empieza a disminuir. Y la proyección es que disminuya por la menor cantidad de nacimientos, la menor fecundidad, la mayor urbanización, etc. En cambio, la que crece rápidamente es esta. Esta es la estructura de mortalidad por edades en el Perú del 1950 al año 2050. Vean ustedes la barra en azul son los menores de 15, la población de edad de trabajar, de 15 a 64, y acá en verde la población de 65 y más años. Es decir, el momento de la muerte se está postergando cada vez más, pero antes de eso también, antes de presentarse la mortalidad, se presentan situaciones de discapacidad, de demandas y necesidades de salud muy importantes, ¿no? Esperanza de vida al nacer y esperanza de vida en años saludables, entre 1990 y el 2010. Al nacer, esperanza de vida en los hombres, 75 años, pero saludables, 64.8. En mujeres, algo semejante. Hay 11 años de diferencia que se viven en malas condiciones de salud. Ciertamente estoy simplificando porque este cuadro tiene bastante más descomposición por departamentos. A los 50 años, esperanza de vida residual. Es decir, una persona que tiene 50 años, ¿cuántos años le quedan por vivir? Y cuántos años de esos que le quedan por vivir, en promedio, para las cohortes que en ese momento, en el año 2010, tenían 50 años, lo iban a hacer en condiciones saludables. A los 50 años del 2010, 30 puntos, o sea, una persona de 50 años en este momento, en promedio viviría hasta los 80 años, en promedio. La mujer hasta los 81.4, y de los cuales esto en rojo significaría los años que viven en total en buen estado de salud, y por lo tanto esta diferencia sería los años de mayor necesidad y demanda en salud. Ahora, aquí hay dos gráficos. Simplemente en la columna de la izquierda se refiere esta curva en rojo, perdón, la de la derecha, en rojo, ¿ya? La columna de la izquierda, el verde, se refiere al PBI per cápita desde el año 1950. Según datos del BCR, esta sería la curva del PBI per cápita, que vean en los últimos 10 años cómo ha ido aumentando, a la par que ha venido disminuyendo y ha seguido disminuyendo la razón de dependencia. Esta razón de dependencia es una relación puramente demográfica. Acá estoy describiendo en el numerador la población menor de 15, mayor de 60, y la población en el denominador de 15 a 59 años. Es una relación puramente demográfica. Pero vemos que viene desde los años 70 más o menos disminuyendo y
esta tendencia totalmente contraria. Ciertamente, uno puede decir que el PBI per cápita no es un buen indicador, que tiene muchas, etcétera. Es verdad, pero esto es el promedio, la curva nacional y es clara la tendencia divergente. Aquí he marcado la razón de dependencia por debajo de los 2/3. Para la columna en rojo, a la derecha, este periodo que está por debajo de los 2/3 sería el periodo de máximo apogeo, de plena vigencia de lo que se llama periodo de bono demográfico. ¿Por qué? Porque la dependencia es muy baja, por debajo de 2/3, o sea, dos personas dos personas dependientes, entre comillas, en el numerador, con 3 que las sostendrían. Ciertamente puede decir, hay niños que trabajan, hay adultos mayores que trabajan, todo eso es obviamente cierto, pero estamos estableciendo puramente relaciones entre grupos de edad. Esto es para Perú, mejor dicho, para los departamentos del Perú. Ciertamente hemos dicho que el promedio nacional no es suficientemente informativo y para políticas nacionales y regionales, cuando hay gobiernos regionales que tienen funciones de gobierno, entonces nos pareció relevante destacar la situación en cada departamento. El Perú es esto acá, este periodo. O sea, desde el 1972 hasta el año mínimo. En este caso, el año mínimo para Perú sería por acá, 2034, 2035, aproximadamente, bajo esa relación de dependencia, ¿no? En Perú, en amarillo, todos los departamentos en rojo por antes del promedio nacional. Lo en verde, todos los que están en verde, todos los que van a ir, digamos, acá hasta el 2037 o 2031. Es decir, el máximo, el periodo de declive máximo. Pero eso no significa que pasa la oportunidad, sino en cada departamento, vean, o sea, son los periodos de plena vigencia del bono demográfico, a partir de la relación por edades nada más. Es decir, todo lo que está, este periodo es por debajo de los 2/3. 2 dependientes por 3 personas en edad de trabajar. Pero vemos que los departamentos, acá, los que ya empezaron son los que tienen relativamente más desarrollo, ¿no? Bueno, y los efectos en salud y pensiones. Voy a poner la comparación en educación, salud y pensiones para que vean las diferencias y los impactos de estos cambios. Lo que hemos hecho es, la relación de dependencia económica de pensiones se calcula estimando el perfil del gasto de pensiones aplicado a la estructura de edad de la población, a partir de lo que gastan las familias según la encuesta nacional de hogares del año 2009-2010 que tomamos como referencia cuando hicimos este estudio. Por edades, este es el consumo. En educación en verde, en salud en azul y en pensiones. Consumo y servicios según edades. Esto es relativo al ingreso del grupo de edad de 30 a 49 años, que es en el que más ingresos genera. En educación, entre el 2010 y 2020, todo es ganancia. ¿Por qué? Como hay relativamente menor cantidad de nacimientos, en términos absolutos, menor cantidad de nacimientos, menos gente entra al sistema educativo, ¿no? Entonces, menor demanda de servicios de educación, asumiendo, por cierto, que hay una cobertura cercana al 100%, que en el Perú es verdad, estamos una cobertura cercana, superior al 95%. Entonces, esto sería una fuente de ahorro para invertir en calidad, por ejemplo, asumiendo que el presupuesto es uniforme, asumiendo eso y proyectando la población. Como hay menor cantidad de nacimientos, habría un excedente destinable a mejorar calidad, bajo ese supuesto, como digo. Al 2010-2035, mayor el ahorro por departamentos. En cambio, en salud, vean ustedes, el 2010-2020, hay una leve ganancia, puesto igual por departamentos, ya no tanto. En salud, esto es dependiente de la estructura de edades, del cambio epidemiológico, de la supervivencia. Para pensiones, todo es negativo, entre el 2010 y 2020. Y el 2010-2035 va a ser mayor
el déficit. Tendría que ser mayor la inversión de los hogares, y esto es lo que haría falta, ¿no? Entonces, en pensiones es negativo en todos los departamentos, lo que significa que la tendencia al envejecimiento de la población, todos aquellos han empezado a implicar mayores gastos en pensiones que aquellos que hubieran tenido sin la transformación demográfica. Este es solo el efecto de la transformación demográfica, asumiendo que la estructura de ingresos y gastos de los hogares es la reportada por la encuesta nacional de hogares que usamos como referencia. El incremento del gasto por trabajador por este concepto es superior al 20% en este periodo 2010-2020. Siguiente. Aprovechamiento o no del bono demográfico, que es lo que habría o que es lo que han hecho otros países, ¿no? Les pongo un ejemplo. Según estos estudios hechos para el sudeste asiático, de 1/3 a 1/4 del crecimiento económico desde el año 70 sería debido al aprovechamiento del bono demográfico. Haber invertido en educación y salud de calidad cuando estaba empezando a descender la razón de dependencia, que es algo parecido, o sea, Perú y Corea tenían una curva de dependencia semejante, etcétera, sino mantener firmes políticas incluso de gobierno a gobierno. En la última transición de gobierno se han concretado varias de esas experiencias, hay algunas políticas que se han mantenido, la gestión del Plan Nacional de Población, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se ha mantenido estable, hay equipos de trabajo multisectoriales, hay una Dirección General de Población, etcétera, ¿no? La calidad educativa, ciertamente, que sabemos que en qué nivel está, tendría que ser aún mayor, aumentando la retención, etcétera, etcétera. Y para terminar, en el Plan Nacional de Población, del cual se deriva, el cual tiene como unos derivados la formulación del Plan Nacional del Adulto Mayor, que los colegas del Ministerio de la Mujer lo van a presentar más adelante seguramente. Uno de los desafíos del Plan Nacional de Población es atender las necesidades y demandas que derivan del envejecimiento de la población, que se proponía el año 2010, cuando fue formulado, antes de que se estableciera Pensión 65, antes del programa Gratitud, que es un antecedente que viene del gobierno anterior, se proponía el apoyo temporal a las personas adultas mayores que se encuentran en situaciones de desprotección, etc. Bueno, y ya me pasé largamente los 15 minutos. Muchas gracias.